Hola amigos y amigas de la Biblioteca del Fútbol. Estamos nuevamente en un programa de la Biblioteca del Fútbol. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes a todos y bienvenidos y bueno, buenas noches, Andrea Forlaneto, un nuevo amigo que está desde Florencia, nos saluda y bueno, hoy vamos a- a ver un poquito de su coleccionismo, ¿sí? Que está referido a los banderines de los clubes de fútbol. Andrea, un gran saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo encantadísimo, muy ilusionado y muchas gracias por esta invitación. Muy bien, Andrea. Andrea, bueno, contanos cómo empieza este coleccionismo. Bueno, Eh, empieza de hecho cuando tenía pelo y no barba, nada de barba. Tenía 12 años más o menos. Y bueno, empezó por un hecho bastante casual, es decir, tenía amigos alemanes que encontraba a la playa en verano. Y uno de esos chicos me sacó el banderín del equipo de fútbol de su ciudad. Yo hice lo mismo con el banderín de mi ciudad, Trieste, mi ciudad natal. Y desde allí, bueno, casi me di cuenta de que los banderines eran algo que juntaba tres gran pasiones que yo tenía como niño y que aún tengo como señor, digamos, como viejo señor. Eh, y las tres pasiones eran, bueno, el fútbol antes de todo, porque claro, si no, no estaríamos aquí. La geografía, que me encantaba muchísimo el tema de la geografía, sobre todo la geografía política, es decir, Ujú. cómo la historia iba cambiando los confines y tal, y las implicaciones sociales de todo esto, y las banderas, la que se llama vexilología. Eso era un tema Claro. que me encantaba y como tuve ese banderín en mis manos, dije, bueno, eso es casi como la suma de esas tres pasiones. A ver ¿Qué es si lo que consigo más, representa? a ver si consigo Claro. más. Y luego sí conseguí más. Ahí. Qué bueno, claro. Sí, Daniel. No, no, es que es una pregunta que es inherente a Biblioteca del Fútbol y es ¿de qué cuadro sos simpatizante? Es una muy buena pregunta. Es decir, bueno, el equipo que tengo en mi corazón y que nunca va a cambiar es el equipo de mi ciudad, que ahora mismo se encuentra en la tercera división, en la Serie C en Italia. Ujú. Y es la Triestina. Y bueno, tiene una bonita camisa roja con un símbolo blanco aquí en el corazón, y eso, claro. Eh, de los equipos más, yo diría, famosos, sí que simpatizo por el Torino, pero no me cambie si ganan o Mm, pierden, digamos, simpatizo por la razón de su historia. Y bueno, es una historia con que todos los que aman al fútbol simpatizan y ustedes claramente saben que el día del fútbol es el 4 de mayo y desdichadamente es el día en que se murió el Grande Torino. Con lo cual sí, esa es la razón, porque bueno. Y luego, claro. Mm. como todos, le tengo amistad y manías a muchos equipos. Bueno, porque claramente la trayectoria individual de cada uno de nosotros cruza con lo que pasa, digamos, en el fútbol, los eventos y tal. Y bueno, sí. Creo que en Argentina, y eso quizás caiga bien a los demás en esta llamada, me gusta el Boca, por el tema de la camiseta súper bonita, la historia que hay atrás de los colores, la Boca claramente como un barrio muy tano, ¿no? Como se dice. Y Como claro, emblema, claro, es un Ah, emblema, exactamente. Un barrio yo, genovés. yo un barrio genovés. me iba a jugar por una simpatía con los primos, con River, por Mm. el tema Ah, del Torino, Por el tema del del Torino. Torino. del Bueno, Torino Claro. y la amistad.
digamos que no le tengo manía al River. No sé si esto sea suficiente para echarme de No, de la bueno, llamada. no, 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 pero no. River y Boca son del mismo origen, son los dos clubes de la Boca. Sí, sí, Después ellos se fueron. efectivamente, efectivamente, Y efectivamente. como decía un amigo, Antonio ¿qué Librati sería? era italiano también. Claro. Y teníamos un amigo que decía, ¿no? Si, sin el clásico rival, ¿no? ¿Qué sería de River sin Boca o de Boca sin River o de Independiente sin Racing, Racing sin Independiente, Barcelona Es Real, cierto, Milan es Inter, cierto, es ¿no? cierto. Sí, O sí, Juventus sin Torino y bueno, y Y viceversa. así. Es así. efectivamente. Andrea, estabas hablando un poco, De digamos, de la- lo que, de lo que representa el banderín. Y nosotros lo que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol histórico y seguir también al fútbol internacional. Lo que te enseña el fútbol internacional tiene mucho que ver con lo que vos dijiste, con la geografía, con los diferentes cambios de límites políticos, ¿sí? No sé, desde, por ejemplo, desde la Unión Soviética o desde lo que había sido el Imperio Austrohúngaro, bueno, que todo eso está también relacionado con el contexto político, ¿sí? Efectivamente. Digamos, eso también, digamos, uno desde el fútbol, desde la pasión, desde la lectura, aprende historia, porque una cosa te lleva a la otra. Así que bueno, la verdad que uno escucharte y bueno, decir, bueno, uno no es el único loco que ve, o sea, más o menos vemos que tenemos toda la misma Absolutamente. sintonía. Sí, sí, absolutamente. Bueno, quizás sea una enfermedad, pero es una enfermedad que a mí me agrada mucho y yo efectivamente disfruto de esto. Yo digo, siempre digo, yo de la historia del fútbol no sé nada, pero sé de historias, estas pequeñas historias, estas anécdotas, y por cada uno de mis banderines intento enterarme de lo que ha pasado, de cuál fue la razón o el evento en que fueron intercambiados o cuál fue la temporada en que este banderín se produjo. Y bueno, hay que hacer un poco de búsqueda. Efectivamente, es, para mí es muy divertido, para mí. Luego, claro, imagino que la mayoría de las personas que conozco digan que soy muy, muy aburrido, pero bueno, en fin. No, no, para nosotros no. Es, Pero bueno, claro, aquí somos claro, iguales, ¿no? Aquí, Aquí acá tenemos somos, la acá, misma locura. efectivamente. eh, bueno, Nosotros por ahí la hacemos en libros eh, más que en banderines. Tenemos esa manía de coleccionar libros relacionados al fútbol nosotros. Y tenés así algunos como para ir, que se puedan ir mostrando, los tenés a Sí, sí, mano. sí. Tengo aquí un par, serán, bueno, cuatro, cinco, ocho, no sé. a ver, Y van de historias, digamos, van de historias. Lo puse en orden cronológico bueno. Ahí. para que, digamos, tengan un sentido cronológico, pero también quizás intenté buscar alguna conexión entre el uno y el otro, a ver si lo conseguimos. El primero que os voy a enseñar es uno de los banderines más viejos que tengo. Es un banderín, yo creo que bastante raro. A ver si esto Ajá, os el da alguna carbonero. pista. A ver si os da Sí, alguna pista. sí, Y sí, Daniel, el quizás, carbonero. quizás esto, otra pista más. Y vamos. Eh, Mm. exactamente, claro. Los Eh, aurinegros, y esto va sí, del partido final de la Copa Aldao de de la Copa. 1928. Es decir, este banderín algún día fue entregado, algún día de noviembre de 1929, fue entregado al capitán de Huracán. Claro. Y luego, de una forma Ah, u la otra, llega aquí en esta humilde habitación. em, Aquí, no, impresionante ese material.
Así que estamos hablando ya casi 100 años tiene. Esto tiene 25 años. En noviembre tendrá 95 años, perdón. Nah, Es pero interesante. Es aparte inter- lo bien que se ve, lo bien sí, cuidado que está. está muy bien cuidado. Aquí hice una pequeña reparación porque tenía algún corte aquí por encima, porque claro, la tela, uno de los problemas de los banderines es que lo más viejos que son y más pueden, digamos, desperdiciarse, mancharse, romperse, etcétera. Pero esto tiene colores aún bastante buenos. Eh, Tiene una forma de realización muy interesante porque las estrellas aquí son todas bordadas y la rotulación aquí está pintada. Dice, A ver si el Club Atlético Peñarol, el campeón argentino, puede Al al ser, campeón campeón. argentino. al campeón argentino, al campeón Eh, argentino. claro, son Ah, los banderines que se intercambiaban o se intercambian al comienzo del partido. Del partido, efectivamente. Y Este banderín, ese partido sí, lo sí, gana Peñarol 3-0 y exactamente, sale Peñarol campeón de la Copa Aldao y de la Huracán. Copa Andao. Sí, sí. perfectamente. Y hay que decir que en el cuadro de Peñarol que ganó esta copa había dos jugadores que luego ganaron el primer campeonato del mundo. Y Ajá. bueno, claramente es otro momento no demasiado alegre por el fútbol argentino, pero claramente el fútbol argentino muy recientemente creo que haya tenido satisfacciones muy, muy importantes, con lo cual ya podemos hablar también de la Copa de 1930, porque la Copa Pero de claro, no, Vamos, por supuesto. pero Y aparte en aquel momento, el fútbol rioplatense vivía, era una época dorada y exacto, bueno, ya que vos estás en Italia, todo lo que fue la selección italiana ganando los torneos internacionales de Europa Oriental y bueno, después ganando la Copa Mundial la del Copa del treinta y Mundo, cuatro y efectivamente. del 38. O sea, estamos hablando, creo que en aquel momento eh, no se sabía Inglaterra porque ellos no se querían mezclar por cuestiones, bueno, Eso, claramente. por cuestiones internas y por, ahí como por cuestiones contra FIFA, pero tanto Uruguay como Argentina e Italia eran las tres selecciones más o menos que estaban en órbita, y bueno, por ahí Austria, Hungría, Esto, Checoslovaquia Eslovaquia. Bueno, y en esa final, en Huracán, estaba estable, supongo, estable, sí, ¿no? sí, sí, sí. Estaba Efectivamente, estable. estaba el filtrador, por supuesto que sí. Quizás uno de los pocos partidos en que no marcó un gol. No, no, pero un pedazo de historia lo que tenés ahí, la verdad que Ah, sí, sí, sí. a nosotros lo que nos gusta, y a mí particularmente me encanta, la historia del fútbol rioplatense, la historia del 20, me encanta la historia del fútbol rioplatense y siempre trazar el paralelismo con lo que pasaba en Europa. ¿Sí? Efectivamente. El Border Team austríaco, la selección italiana, bueno, Efectivamente. y es Esto, una época. si os fijáis en la carta geográfica, el lugar donde yo nací se encuentra en el medio de esta área geográfica. Es decir, mi foco coleccionístico, bueno, hay varios, pero diría, si tengo que nombrar a uno, es el río Danubio. Y Ujú. Ah, podríamos decir que el fútbol en esta época eh, era enfocado en el Danubio en Europa y en el Río de la Plata en Sudamérica. claro, Y creo que exactamente. muy poca gente pueda decir que nos estamos fallando. La escuela Exactamente. danubiana, como se le llamaba, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La escuela danubiana. Vos, Daniel, que está con el tema de las tácticas y estrategias. Ahí. Este, así que bueno, la verdad que un material interesantísimo. Andrea, ¿qué otro banderín tenés a ver? Para seguir Tengo, ot- recordando. Mientras tengo vos vas otro mostrando, vamos haciendo un poco de historia. Tengo otro que tiene una relación muy, muy estrecha con Peñarol. Eh, pero claro, los colores quizás no sean los más queridos. No, a ver, mira, Ahí. ¿de qué época estamos hablando de? Aquí estamos hablando, creo, de algo
muy interesante. A ver si puedo haceros ver qué pasa aquí. A Aquí ver, por encima a está ver qué se ve. en boli, está escrito arriba Peñarol. Ajá, Sí, No sí, sé, sí, se no sé ve si se Peñarol. nota. Y Sí, se luego, nota. y luego aquí está algo como a mi gran amigo oriental. A ver Sí, si se puede sí, leer. se ve con lapicera negra. Exacto. Y por debajo está el nombre de ese amigo oriental, que será Víctor, y luego yo no logro ver su apellido, pero lo que sí logro, aquí hay la firma de Bernabé Ferreira. el gran Bernabé. Ah, toma. Mira, Efectivamente, es ese banderín, que es de O sea 1938, que, de junio de claro, 1938. Es un banderín que de una forma o la otra celebra la gran amistad entre Peñarol y River. Hay que decir que exacto, sí. Es 25 así, días, Peñarol de River. 25 días antes de la fecha que está marcada en este banderín por Bernabé Ferreira, eh, River mm, celebró la inauguración del Estadio Monumental monumental. con efectivamente un partido contra Peñarol. Un Con lo cual yo, amistoso. exactamente, un amistoso contra Peñarol. Con lo cual eso, Claro. yo hace muy pocos días efectivamente que me di cuenta de la firma de Bernabé Ferreira, porque hacía unas cuantas análisis sobre ese trocito de tela, claro, con su pañolenchi, con probablemente algún bicho Es, es de que lana, está ¿no, comido. Andrea? De lana se ve Creo que la sea, sí, franja. sí, es de ¿Como pañolenchi, lana? sí. Ah, pañolensi. Y creo Y que algún bicho se ha comido sí. un trocito de la franja, pero el escudo se lleva perfecto. Este también, Claro, sí, este sí. también que tiene 85 años y bueno, es bastante impresionante. Bueno, Hay un triunfo de River eh, por 3-1 en esa inauguración y, Efectivamente, efectivamente. y se alcanza a ver el nombre a Ferreira, el nombre del jugador, ¿algo? ¿Tenés algún Sí, sí, dato? sí. A ver si logro enseñaros. posiblemente pueda haber sido el capitán de Peñarol en aquel partido, el que se lo haya entregado. Creo que no, porque no creo que en esta fecha, que era espera, el 19 de junio, no creo que en esa fecha se celebró partido. Y No, además, la firma de Bernabé Ferreira es Buenos Aires 19 de junio. Es decir, yo creo que fue alguna visita privada o algo parecido y esta superestrella era claramente la superestrella de la década de los 30 y probablemente era más Claro. aprochable de las superestrellas de hoy. Es decir, algún amigo le vino a visitar en Buenos Aires y él le entregó ese banderín como símbolo de amistad. Es decir, no creo que sea un banderín relacionado con un partido, pero de todas formas para mí Ajá. es una reliquia porque claro, el gran Bernabé es un tipo que movía a las poblaciones, es decir, para lo que podía enterarme es que el boleto valía más si estaba Bernabé en la cancha. Con lo cual sí, es algo muy especial y claro, supongo que adecuado en una circunstancia como esta, porque como estamos hablando a un público internacional, pero sí argentino, creo que sea algo bastante interesante. Y el banderín tiene Sí. algún fleco metálico muy interesante, muy divertido, muy sí, particular, sí. eh, Ah, que por supuesto se ha un poco desgastado con todos estos años, pero es muy interesante. Un banderín cosido con esmero también se ve por el revés, probablemente hecho a mano, yo creo, en esta época. Realmente muy interesante. Tiene un poquito de huecos, estamos. pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ujú. Ese Sí, no. partido fue el 26 de mayo
Así Exactamente, exactamente. que estamos ahí a unos 20 y pico de días, 19, 23, Exactamente. 24 días de jugado el partido, así que debe haber sido alguna visita que tuvo Bernabé. Qué lindo, Estamos lindo, hablando ya de, estamos 1931. hablando ya de una época, claro, donde ya Bernabé ya era consagrado, llegó a River junto con Carlos Peuchele en el año 32, si Exactamente. no me falla la memoria, así que estamos hablando 6 años después, ya como decía Andrea, ya eran figuras, ya era figura. La verdad que un material. Andrea, ¿y cómo haces para cuidar los banderines Ah, del bueno, paso del tiempo? ¿Cómo los guardás? más que otro los tengo en horizontal, lo más que se pueda. Ese tipo de banderines que ya llevan muchos años lo tengo en horizontal, quizás con un poco de papel entre uno y otro, o juntos a sí mismos, porque de una forma o la otra se protegen. Y bueno, tengo otro proyecto, pero quizás sea demasiado pronto para hablar de esto, que es darle una casa, digamos, un poco más adecuada y también ponerlos un poco en muestra. Este es un proyecto que quizás se Claro, va a realizar dentro de un añito y medio, algo así, pero claro. como el año que viene son 45 años que estoy mezclando banderines, sería un aniversario bastante interesante y a ver si se podrá Por supuesto que celebrar, sí. si se podrá celebrar. Igual, Seguro que sí. por ahí lo que te podríamos pedir, si tenés en algún momento, es que acá de alguno de los que mostrás y algún otro más nos pueda mandar alguna foto, alguna captura, y los podemos hacer un articulito en la Eh, página de Facebook, que les pedimos a la gente que también nos sigan en Facebook, en Biblioteca del Fútbol, y podemos hacer un posteo con los Por banderines, supuesto. se me ocurre, Con, recién con, ahora, así hablando, se me con, ocurre que estaría bueno. con gran gusto os enviaré las fotos. Intentaré hacerla de una forma bastante adecuada para que se puedan ver bastante bien. Y sí, sí, es un gusto. No cabe duda, no cabe duda. Ahí estaremos y bueno, y que algún día podamos ir a ver la muestra cuando esté. Eso sí, Eh, claro. bueno, pero también está el teléfono y eh, podés filmar claro, o hacer como en este momento, una videollamada Sí, y sí, sí, no, por supuesto que por supuesto eso. por empezar, si Hoy esto la se tecnología realiza, ayuda mucho para eso. exactamente, si se realiza, será un gusto hacer una visita virtual. ¿Mm? Y también, bueno, digo, quizás nos deje el tiempo al final para matizar un poco en el tema, pero bueno, como tenemos más banderines, ahí, quizás puede ser más importante verlos. Eh, Bueno, a eso ver qué más también, tenés. eso también es un banderín bastante interesante. Eh, no creo que el club sea tan noto. A Eh, ver, es un banderín de RU. 1942. Eh, Ajá. un banderín que tiene la misma edad que mi madre, que mi madre no se enfada si decimos su edad. Eh, es un banderín muy interesante porque hablamos antes de una grandísima figura futbolística. Este banderín está relacionado con una grandísima figura intelectual, Albert Camus. Es un A banderín, ver. es un banderín de Racing Universitaire d'Alger, es decir, un equipo de Argelia, de antes de que Argelia fuera independiente. En este equipo Mm, jugó como nen, como chico, ese gran intelectual, escribán, filósofo, etcétera. Y hay ajá. una frase que ese gran tipo dijo: todo lo que sé de la natura humana lo aprendí gracias al fútbol. Es una frase muy interesante, una frase por la historia y también una frase que a Claro, nosotros, claro. enfermos del fútbol, nos apetece mucho repetir, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, totalmente. Efectivamente. Sí, es lo El que hablábamos banderín al este principio. tiene un tamaño bastante pequeño y tiene una forma muy especial, porque Muy es peculiar. un Sí, sí. pentágono muy interesante.
ese banderín se intercambió en la semifinal de la Copa del África del Norte de 1942. Era una competición que se llevaba entre equipos de Marruecos, de Túnez y de Argelia. Y en esta época Argelia, perdón, no Argelia, Argelia tenía tres diferentes federaciones. La Ujú. Federación de Constantín, la Federación de Alger y la Federación de Orán. La Federación de Orán, hablábamos antes de la cuna del fútbol en Sudamérica, la cuna del fútbol en Europa continental. Orán fue la cuna del fútbol de Norteáfrica y Ujú. no hay duda en esto. El banderín ese fue entregado al Club de Juilleté de Orán, que fue en esa época el club más importante de esta área geográfica, que ganó esta Copa de África del Norte no sé cuántas veces, siete, creo que siete. Y conocí a un chico en Francia que es el hijo de un antiguo jugador de este equipo, con lo cual él aún está guardando unos cuantos banderines, pero aceptó de cederme uno y tengo en mi colección más o menos 15 de estos banderines de una época que va de los 30 a los 50. Y esos tienen, como decíamos antes, un valor histórico muy interesante porque es la transición desde el periodo colonial hasta el periodo de la independencia. Y Claro, se notan las totalmente, diferencias sí. entre los banderines de clubes que se relacionan más con los poderes extranjeros y, por ejemplo, clubes que llevan como su símbolo ¿cómo se llama esto? Ah, lo que tienen los franceses en la camiseta. ¿Cómo se llama? El gallito, el gallo, no El sé. gallo. ¿Sé el gallo? El Sí. gallo, efectivamente. Hay equipos que llevan como su símbolo el gallo y hay equipos que llevan estas fantásticas rotulaciones en caracteres árabes que claramente son súper preciosas, con bordados muy interesantes en hilos de oro, en hilos de plata. Son realmente banderines que son casi pequeñas obras de arte. O, digamos, por supuesto que muy buenas obras de artesanía. Y Y, también, como decíamos antes, tienen este valor histórico y a mí me ilusiona muchísimo tener estos trocitos de historia en las manos. claro, pero y aparte el fútbol africano, en la historia se caracteriza por ello, por estas cuestiones, estos cambios políticos, coloniales, clubes que han cambiado de nombre. Bueno, en Europa también ha pasado, en Alemania sobre todo. Absolutamente. Este, pero sí, la verdad que, y lo que muestra ya en el tercer banderín que mostrás, que el hecho de salir de Europa y Sudamérica, América, porque cuando nosotros hablamos de fútbol, por lo general todo se concentra en Europa y Sudamérica. Ya el hecho de tener un banderín que salga de esos puntos, bueno, habla de tu, de tu apertura, ¿no? De tu, claro, claro, de como coleccionista. Digamos que muchos de los coleccionadores de material futbolístico, muchos, yo diría que la mayoría, se enfocan en un club. Y yo les llamo coleccionadores verticales. Es decir, todo por ese club. Camisetas, Claro. bufandas, gorritos, no sé, lo que sea, banderines, boletos, libros, ¿no? Se enfocan en un club y en la historia de ese club y conocen requete todo de lo que concierne el club. Eh, luego hay unos cuantos coleccionadores que son más, digamos, horizontales, es decir, que se enfocan en algo, que sean boletos, que sean álbumes de figurines, que sean camisetas y tal, pero muchos de estos, sobre todo, tienen el foco en su mismo país. Yo por el Claro. hecho que nací al borde de un confín, nunca he tenido esto y siempre me ha ilusionado tener algo de más lejos y de hecho ahora, aunque haya decidido de tener en mi colección solo
banderines que sean de antes de 1980, es decir, banderines que ya tienen más de 40 años, ¿no? Tengo de más o menos 70 países diferentes. Y quizás una de las cosas que más me ilusiona es, mira, he encontrado un banderín de las Islas Mauricio, o qué sé yo, un banderín de Reunión, eh, o banderines de Norteamérica, es decir, claro, no de México, que es uno de los gran países del fútbol, sino de Canadá o Claro, claro, Estados Unidos. Y exactamente. efectivamente es una forma diferente de mirar al fútbol, digamos, de las orígenes, ¿no? Porque siempre Porque pintamos, y digo, es como mostrar que lo que... Sí, Dani. No, no, digo, antes de salir de este banderín, que Albert Camus estaba mirando, fue arquero, dicen que fue un arquero, gran arquero, que la tuberculosis lo retiró del fútbol. Y estaba mostrando uno de 1942 y que coincide con la publicación del extranjero, el libro de Albert Camus, de uno de sus primeros libros, digo, como para emparentarlo con el banderín que nos estabas mostrando. digamos que sus compañeros eran mejores de él al fútbol y llegaron a la semifinal de esa copa tan importante, pero él se estaba ya enterando de otras cosas y creo que ya tenía, estaba en marcha por su suceso planetario, por su gran éxito. Sí, 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 hay unos añitos antes de ir con la peste. Efectivamente, efectivamente. Recomendamos la lectura, o recomiendo la lectura de La peste de Albert Camus. Y bueno, Bueno, como íbamos hablando de Racing, también hay otros Racings, ¿no? Uno sería el Racing de Avellaneda. Aquí tengo algo que no es de Racing de Avellaneda, como se puede ver, es algo relacionado con España. el Santander. Es un banderín del Valencia entregado al Racing en, Ah, en su Ah, gira de 1949 y 50. qué Que lindo, qué bueno. qué lindo. a finales de 1949 se van a hacer una gira en Europa y uno de los partidos, justo el 29 de diciembre, justo poco antes de San Silvestro, se encuentran en Valencia. Eh, Mirando este banderín, bueno, fue una ocasión también para hablar con un histórico del fútbol que hay ahí en Argentina, Claudio, que, bueno, le escribí porque mirando en el sitio ese de los históricos y estadísticos del fútbol, que por supuesto todos conocemos, el RSSF, miré y ese partido llevaba la fecha del Mm, 28 de diciembre. Con lo cual le hice la foto del banderín y dice, bueno, a ver, aquí o se está fallando la señora o el señor que bordó este banderín, o pues hay que averiguarlo mejor. Y efectivamente fue un intercambio muy interesante, porque bueno, muchas gracias por hacérmelo saber y enseñarme el lindo banderín. Y no, fue un intercambio muy agradable. Y claro, este claro, sí, banderín, la verdad que es un material revisionista, pero de clase A. sí, este banderín, que a mí me gusta muchísimo, tiene un bordado muy especial. Las Mira, letras son realmente interesantes, son con alguna, El Valencia, el Valencia Club de Fútbol, sí, y lleva sí, este es con símbolo tan, brillo, es con brillo. sí, efectivamente. y Y luego aquí toda la rotulación al Racing Club. Y Claro, muy interesante, los es- valencianos le apodan Buenos Aires. Es decir, el tema de Avellaneda es para casi no le acá. interesó.
casi no le interesa. Claro, no, A claro, ver si Racing se Club, bueno, enfada, a ver si se enfada algún hincha del Racing, pero por el otro lado del océano bueno, le apodan de esa forma, pero- o le claro, apodaban. pero lo que pasa es que acá, lo que pasa, Andrea, ¿qué es lo que pasa acá en Buenos Aires, junto con Montevideo? Son capitales del fútbol acá en Sudamérica por la cantidad de clubes que hay en la misma ciudad. Símil, Londres o Berlín. Digamos, no Exacto. es, por ejemplo, como en Córdoba, vos tenés Talleres, Belgrano, Instituto, Racing, más o menos los más conocidos, tenés, no sé, dos clubes en Tucumán o dos clubes en Santiago del Estero. En Italia pasa lo mismo, tenés Exacto. dos clubes importantes. Bueno, y en Buenos Aires tenés un montón de clubes en todos los barrios, bueno, en los 100 barrios porteños que le dicen. Pero bueno, estamos hablando de la época que varios clubes de España venían a Buenos Aires a hacer su pretemporada. ¿Sí? Efectivamente. Real Madrid, Pero Barcelona, Valencia. este fue la gira de Racing por España, un partido que gana Racing 5-3 Claro. en ese Exactamente. amistoso, Ujú. y que debería andar por ahí Tucho Méndez haciendo de la suya en Racing. Ajá. Sí, sí, no, y repito, también la seda de este banderín, que claramente tiene sus años y, bueno, se ha un poco ensuciado, etcétera, pero es una seda, tiene una mano increíble, es realmente súper suave, el bordado del emblema es riquísimo y es efectivamente una buena muestra del estilo español de los banderines, que es Claro. muy barroco, muy rico, Ujú. realmente los banderines españoles son lo más ricos que hay, es decir, son sobrecargados de cosas, de emblemas, de cordones, de flecos, son realmente banderines que dan esta sensación de opulencia, ¿no? Y Bueno, Vamos a hacer, antes de que nos muestres el siguiente, vamos a hacer un pequeño corte por estas sí, cuestiones sí, del Zoom el Zoom, y claro. seguimos con el otro banderín, así que vamos a un pequeño corte, gente, y nos siguen en el próximo video.